En 1994 se lanzó el cómic de Linterna Verde número 54, en el que el joven linterna Kyle Rayner se encontraba en un momento perfecto de su vida personal. Era feliz y se había mudado con su novia Alex. Ya saben, ese momento en la vida de los héroes en que los escritores tanto odian, porque les recuerda que ellos no tienen pareja y que viven aún con sus madres. Así que, luego de hacer el fruti delicioso, Kyle debe ir a atender un desastre y hacer cosas de héroes, mientras su mujer es visitada por el villano Major Force, quien, en busca de información del Linterna y demostrando que no discrimina si eres un hombre con superpoderes o una mujer, le da el mismo trato. Luego de salvar muchas vidas, Kyle regresa a su departamento por un segundo round, pero no ve a su novia por ninguna parte. Solo una nota en la mesa diciendo: hay una sorpresa en el refrigerador. Y al abrirlo, encuentra el cuerpo deformado de Alex. Este no fue el momento más crudo o violento de los cómics, pero tiene algo particular, y esto fue notado por la escritora Gail Simone. En 1999 publicaba en su página web un artículo en el que acuñaba el término mujer en el refrigerador, en el que no solo señala sino una enorme cantidad de personajes femeninos asesinados, mutilados, torturados o profanados con el único propósito de impulsar la trama de un personaje masculino protagónico, mediante su deseo de venganza o de su instinto protector, desatando un montón de críticas a favor y en contra de su artículo, que hizo un fuerte eco en la comunidad de cómics y luego fue retumbando en todos los gremios de escritores. Hola a todos, soy Moment Ávila y en este canal hablamos de escritura en todos sus aspectos. Y hoy hablaremos de un cliché relativamente nuevo y que ha causado bastante controversia entre los que lo consideran un insulto y los que lo consideran un elemento válido, donde veremos un montón de personajes nacidos para morir de las formas más grotescas y dolorosas por el bien de la trama. ¿Cuál es mi propósito? Morir de forma horrible. Por Dios. Este artículo original de Gail Simone tiene un marcado enfoque feminista, haciendo una recopilación de mujeres afectadas por este tropo en el mundo del cómic, como por ejemplo Bárbara Gordon, Gwen Stacy, Elektra o la mismísima Alexandra DeWitt. Mujeres que son lastimadas en función del desarrollo de un personaje masculino, algo que incluso vemos en obras como The Boys, porque recuerdan cómo inicia la trama, ¿cierto? Sí, con la trágica muerte de la novia del protagonista, y eso que se supone que The Boys es una parodia o una sátira si nos referimos a la serie. Como hay una cantidad absurda de casos, y muchos de los detractores de este artículo de más de 20 años dicen que cosas feas también le pasan a los personajes masculinos. Y sí, pero nunca en función de un personaje femenino. Es decir, Bárbara Gordon queda inválida para que el comisionado Gordon reciba tremendo desarrollo de personaje y Batman entrara en furia y fuera en busca del Joker por venganza. No para hablar de ella, no es sino varios cómics después donde se explora a Bárbara Gordon luego de quedar en silla de ruedas, y no en este cómic, donde es olímpicamente ignorado todo su arco de desarrollo. En cambio, cuando un personaje masculino era apaleado en los cómics, era para que éste regresara más fuerte o aprendiera algo. ¡Ey, murciélago! No oí la campana. Es decir, una de las características principales del personaje refrigerado es que lo que le ocurre no es en función de su propio desarrollo, sino para el desarrollo de un tercero. Casos similares los encontramos en momentos como aquel en que Hinata, quien su mayor arco de desarrollo ocurre en capítulos de relleno y que no aparecen en el manga original, es herida por Pain, el villano principal de una de las mejores sagas de esta obra, y solo para despertar la ira de Naruto
y luego ser ignorada épicamente su declaración el resto de la obra, o la muerte de la familia de Tanjiro y la transformación de Nezuko en demonio, lo que la deja a la altura de una mascota al quitarle su capacidad de hablar. Más que un personaje, es un zombie sin prácticamente personalidad, sino solo instintos. Es la único demonio que vemos que pierde su razonamiento en toda la obra, y no es por la cantidad de sangre demoníaca, porque hay otros personajes que pasan directamente a Luna Superior y no sufren de esto. Es simplemente un personaje refrigerado, dejando toda la responsabilidad de salvarla sobre los hombros de su hermano y recurrir a ella como la mascota que pelea y saca poderes convenientes según el nivel de poder del enemigo. Muchos comparan lo ocurrido con Barbara Gordon en The Killing Joke con lo ocurrido a Batman en su lucha contra Bane, pero este es el claro ejemplo de la diferencia del trato. Ambos pasaron un tiempo fuera del servicio superheroico, pero diferente en la forma. Bane le parte la espina al murciélago por ser un peligro para sus planes, mientras Bárbara fue lisiada no por ser una superheroína, sino por ser hija del comisionado. Mientras Batman regresa a su lugar como vigilante y derrota en numerosas ocasiones a Bane, demostrándole que lo ha superado totalmente y quedando su derrota solo como una anécdota más en su vida. Luego de décadas, los escritores de cómics siguen mostrando a Bárbara traumada por el Joker, incapaz de seguir adelante luego de este acontecimiento. Lo otro es que no hay muchas menciones de la espalda de Batman, que le duela la ciática cuando hace alguna pirueta o algo por el estilo, pero la cicatriz de Bárbara siempre será mostrada en cada oportunidad, en busca de revictimizar al personaje. Incluso cuando se muestran las cicatrices de Batman, se hacen como marcas de guerra. Cuando se hace con Bárbara, siempre es desde la perspectiva del trauma y la víctima. Esto también ocurre en la segunda película de Deadpool, donde mata al personaje de Vanessa para darle desarrollo a Wade por medio de la pérdida y la depresión, algo que en su versión Érase una vez Deadpool mencionan directamente que la refrigeraron. Para, un momento. ¿Habéis congelado a Vanessa? ¿Congelado? ¿Qué significa eso? Es un recurso narrativo del cómic. La mujer o la novia del héroe muere para motivar o impulsar la historia de dicho héroe. Eso es un poco misógino, ¿no? Sí, reduce a la mujer a un instrumento de la trama. Solo existe en la película como medio para causar dolor al héroe. Una de las quejas más claras del artículo es que se presenta a estas mujeres como víctimas y nada más. Es decir, sus muertes no son sacrificios épicos, ni una enfermedad o una resolución de su arco narrativo, como lo vimos en el video de cómo escribir muertes. Esto no es su decisión de ninguna forma, son simplemente víctimas de un villano. Es entendible que este cliché ocurriera en personajes femeninos porque el medio donde más se criticó los cómics de superhéroes eran precisamente un producto dirigido principalmente a niños varones, así que buscaban empatizar con los chicos al despertar ese deseo de proteger a su madre, hermana o novia, de la misma forma en que hasta se justifican genocidios porque alguien mató a un perro. Es simplemente empatía. Permitir que los consumidores puedan colocarse en una situación hipotética. Pero el medio ha cambiado. En las décadas más recientes, este cliché ha mutado y ya no solo tenemos mujeres refrigeradas, sino también hombres refrigerados. Supongo que no es la igualdad que buscaban, pero al menos es igualdad, ¿no? Tenemos ahora una lista bastante grande de personajes masculinos muriendo en función del desarrollo de otro personaje, como por ejemplo la muerte del segundo Robin, Jason Todd, siendo uno de los arcos de desarrollo más remarcables del murciélago, o el personaje metido a la fuerza en la película de Los Invencibles 2. Ya saben, esa peli donde un montón de ancianos que fueron héroes de acción en los 80 y 90 van a disparar, explotar cosas y tener diálogos cursis. Bueno, en la segunda parte aparece un nuevo miembro del equipo, un chico interpretado por el ex de Miley Cyrus, no recuerdo su nombre, el hermano de Thor, y que tiene la palabra "voy a morir" tatuada en la frente. Solo basta verlo unos segundos para que nos quede claro que solo existe como recurso para que los demás personajes tengan razones para tomar venganza sin sacrificar a ninguno de los ancianos del equipo, que esos sí son personajes importantes. Otro caso que ya he mencionado recientemente es Rengoku, porque sí,
Kimetsu no Yaiba refrigera personajes por metro cuadrado sin asco alguno. Y no hago spoilers, pero aún les quedan un par de personajes más por refrigerar. Por mi parte, creo que el recurso no es directamente malo, sino su aplicación. Es decir, la muerte como recurso o la paliza como desarrollo de personaje me agrada. Ya lo saben, me encanta cuando el desarrollo de personaje viene de la mano de un refrescante sancocho de golpes. Con lo que no estoy de acuerdo es con crear personajes cuya única función es morir. Es su único propósito y su única característica distintiva en la trama para pasar a olvidarla completamente, haciendo que no sea un personaje en sí, sino solo un elemento narrativo en el que no nos sentimos empáticos con la muerte de un gran personaje o su deseo de vengarlo, sino que es más una excusa para justificar las decisiones de otros personajes o alguno de sus rasgos de personalidad. Puede entender que personajes como Krillin mueran para darle paso a la transformación de Goku en Super Saiyajin, o que lo haga Kamina para darle el mejor desarrollo de la vida a Simón, o el mismo caso de Jiraiya dándole desarrollo a Naruto, porque en los tres casos son personajes en toda regla, que tuvieron su arco de desarrollo, sus fortalezas y debilidades, su aporte en la trama, sus propios momentos de relevancia. En ambos casos mueren como víctimas de un enemigo y no como un sacrificio heroico, pero se siente que son más que su muerte, son más que solo una excusa. A diferencia de personajes que son creados únicamente para ser carne de matadero y cuya participación o evolución es prácticamente nula, como el caso de la esposa de John Wick, a quien la verdad ni recuerdo cómo se llama. Es más, creo que el perro y el auto son más importantes en la trama. También tenemos al abuelo de Itadori, a quien apenas si conocemos durante la primera temporada, y muere en el primer episodio para darle motivación al prota de salvar a otros. Caso similar con la familia de Tanjiro, un montón de niños que ni recuerdo cuántos son ni cómo se llaman, y tampoco es que me importe mucho. Bien podrían no existir y eso no cambiaría en nada la trama, ya que con curar a Nezuko basta. No olvidemos, por supuesto, al tío Ben, que es conocido por una única frase y más nada. Bien podría tener un amante el viejo este y a nadie le importa, porque su único propósito en el multiverso Marvel es morir para inspirar a Peter. Y por supuesto, como no mencionar a las incontables madres que mueren para que los protagonistas se embarquen en su travesía, y de lo único que sabemos es que son madres. Esto se ve reflejado especialmente en el anime, porque todos sabemos que si un cliché es misógino, nadie abusará más de él que las obras otakus. Hay una cantidad casi infinita de mujeres que existen en este mundillo solo para morir y darle un propósito al prota. Trisha Elric, Petra Ralbel, Mere, Mami Tomoe, Carla Chegar, la madre de Yoga, Una eternidad más tarde. Sachi en Sao, Tomoe, Yukishiro, la madre de Usopp, la madre de Sanji, la madre de Marco, Esmeralda en Saint Seiya, Kikyo, Kuina, Nina Tucker, la novia de Kokoro Sensei, Una tundra helada después. la madre de David Lisa Drácula en Castlevania, y la lista sigue y sigue. Es más, si pensamos por un momento, One Piece refrigera al menos un personaje en cada flashback de un Mugiwara, y por supuesto la gran mayoría son mujeres. Japón no deja de sorprendernos porque en la mayoría de casos sus personajes femeninos o terminan refrigeradas o terminan abandonando todo propósito en su vida para convertirse en amas de casa una vez que consiguen marido. Ya entiendo por qué los otakus salieron así. Y si hablamos de los personajes refrigerados por excelencia, no podemos olvidar a Thomas y Martha Wayne, la razón de ser de Batman y la raíz de todos sus traumas, capaces de impulsar a un chico multimillonario a convertirse en un arma mortal, experto en 10.000 artes marciales, capaz de tener 40 doctorados, llevar su cuerpo y mente al límite, adoptar huérfanos para ponerlos a luchar contra maleantes vestidos en mallas muy reveladoras. Eso no debería ser parte del trauma, pero bueno. Pero si algo es terrible en este
este cliché no es cuando refrigeran a mujeres u hombres, sino cuando sacado de la mente más abyecta de un escritor que quiere apelar a las emociones de la forma más barata, es cuando refrigeran a un perrito. Los odio con todo mi ser. Los animalitos no tienen la culpa. Por Dios santo, dejen de matar perritos. Lo que sucede es que ya han refrigerado tantos personajes que ya dejan de tener impacto. El cliché se ha desgastado muy rápido y ahora recurren a un elemento que, en lugar de decir ok, mataron a su esposa, a sus hijos, pasa el público a decir mataron a su perro, merecen morir de la forma más dolorosa posible. Claro caso el de John Wick, donde se supone lo importante son los legados de su esposa y la gente se olvida de eso y solo se centra en que mataron al perro. Este elemento es tan notable que cuando quieres dejar claro quién es el villano de la historia, incluso cuando ambos personajes son delincuentes, asesinos o peligrosos criminales, el villano siempre será el que haga daño a un perrito. Una técnica muy usada por Araki en JoJo's, donde prácticamente en todas las temporadas algún villano mata a un perro de la forma más horrible imaginable. Desde quemado, comido vivo, derretido, atravesado por un pincho de hielo, ya casi parece que el autor odiara a los caninos. Ahora, decir que buscar empatizar es la excusa para justificar este cliché no es correcto, ya que se puede empatizar y generar esa sensación de protector o de venganza sin refrigerar a nadie. Por ejemplo, aunque no es mucho de mi gusto, Boku no Hero hace un buen trabajo con este cliché con Eri. Durante todo su arco, los protagonistas y nosotros solo queremos proteger a esa pequeña niña torturada, pero eso no impide que Eri tenga su propio arco de personaje. Se nos muestra como más que una excusa o una víctima, sino que apreciamos cómo logra superar su trauma y enfrentarse a su maltratador, convirtiéndose en un deus ex machina descarado. Bueno, esa parte sí no quedó muy bien, pero se entiende el punto. Así que recuerden que el problema no es el cliché, sino la forma en que se usa, en ser un flojo y no intentar plantear nada nuevo en una fórmula sobreexplotada, y simplemente querer rascar algo de interés del público usando las ideas que les funcionaron a otros.